¿Listos para una nueva dosis de nostalgia y aventura? Lara Croft está de vuelta con otra colección remasterizada y esta vez nos traen la llamada The Dark Angel Saga. Después del éxito de Tomb Raider 1, 2 y 3 Remastered, era cuestión de tiempo para que Tomb Raider The Last Revelation, Tomb Raider Chronicles y Tomb Raider The Angel of Darkness recibieran su propio lavado de cara. Algunos los aman, otros sienten que aquí la saga se fue al caño. ¿Será que esta remasterización logra darle una segunda vida a estos juegos? Vamos a descubrirlo. Pero antes, hazme el paro, suelta ese poderoso like, activa la campanita, comparte y deja un comentario que no te cuesta nada y hace que este canal suba de nivel. ¿Ya está? Va, ahora sí empecemos. Tomb Raider 4, 5 y 6 Remastered nos trae de vuelta 3 de los juegos más polémicos de la era clásica, The Last Revelation, Chronicles y Angel of Darkness. Cada uno dejó su huella en la historia de Lara Croft, desde sus momentos más icónicos hasta el punto donde la saga empezó a tambalearse en los años 2000. Esta colección no solo mejora los gráficos y permite alternar entre el estilo clásico y el remasterizado, sino que también trae algunos ajustes en la jugabilidad para hacer la experiencia más fluida. En cuanto a detalles técnicos, el juego pesa 13 GB con su actualización de día 1, tiene un precio de 549 pesos en la eShop de Nintendo. Está disponible tanto en Nintendo Switch como PlayStation 4 y 5, Xbox One, Series X, S y PC. Y te pido perdón si me escuchas un poco mal, pero aún no me recupero de la garganta. Y antes de seguir, si quieres llevarte este juego a casa a final del mes, es tan fácil como unirte a este canal por solo 99 pesitos. Además de participar en el sorteo, tendrás acceso a beneficios exclusivos. No te quedes fuera y únete a los guardianes de la Switch. Cada título en Tomb Raider 4, 5 y 6 Remastered representa una etapa clave en la historia de Lara Croft. Aquí te cuento de qué va cada uno. En Tomb Raider 4 The Last Revelation de 1999, Lara se embarca en una expedición a Egipto en busca de un artefacto legendario, pero en el proceso comete un grave error y libera accidentalmente a Set, el dios del caos. Ahora deberá recorrer templos ancestrales, resolver acertijos y enfrentar peligros para evitar que la maldición se desate sobre el mundo. Luego, en Tomb Raider 5 Chronicles del año 2000, la historia toma un giro distinto. Tras la supuesta muerte de Lara, sus amigos más cercanos recuerdan sus aventuras pasadas, lo que nos lleva a revivir 3 relatos distintos: la búsqueda de la piedra filosofal en Roma, una infiltración en una base rusa para recuperar la lanza del destino y un enfrentamiento con fuerzas demoníacas en una isla misteriosa. Finalmente, Tomb Raider 6 The Angel of Darkness del 2003 nos presenta una Lara diferente, envuelta en una conspiración más oscura. Acusada del asesinato de su mentor, debe escapar mientras descubre los secretos de una secta y el poder de unos artefactos místicos. Con un tono más cinematográfico e intentos de innovar la jugabilidad, este juego buscó reinventar la saga, pero terminó siendo más recordado por sus fallos técnicos que por su historia. Cada uno de estos juegos marcó una etapa en la evolución de Lara Croft, con aciertos y tropiezos que definieron su legado. Ahora veamos cómo se juega esta remasterización en Nintendo Switch. La jugabilidad de Tomb Raider The Dark Angel Saga Remastered mantiene la esencia clásica de la saga, con un enfoque en exploración, resolución de acertijos y plataformas desafiantes. Si jugaste los títulos originales, te sentirás en casa con los controles tipo tanque, aunque incluso con las mejoras de esta remasterización siguen siendo pesados y toscos. Los saltos precisos y la necesidad de administrar recursos como botiquines y munición siguen siendo clave en la experiencia. Lara puede correr, saltar, escalar, nadar y balancearse en cuerda para moverse a través de niveles llenos de trampas y secretos. También conserva su icónica mecánica de combate con pistolas dobles y un sistema de fijado de objetivo, lo que significa que la acción se basa más en esquivar y disparar que en la precisión manual. Sin embargo, cada uno de los 3 juegos incluidos en esta colección introduce algunas variaciones en la jugabilidad. En The Last Revelation, los acertijos y la exploración tienen un mayor protagonismo. Se introduce la posibilidad de combinar objetos en el inventario, lo que añade un pequeño componente de gestión a la aventura. También incluye mecánicas como el uso de una cuerda para balancearse y la necesidad de analizar el entorno con más detalle para progresar. En Chronicles mantiene la base del juego anterior, pero añade secciones en las que Lara no va armada, obligándote a resolver situaciones con sigilo o utilizando el entorno a tu favor. Además, cada una de las 3 historias introduce ligeras variaciones en la jugabilidad, desde el buceo extendido hasta el uso de disfraces para infiltrarse en zonas restringidas. En The Angel of Darkness es el más diferente del paquete, ya que intentó modernizar la fórmula de la saga. Aquí, Lara mejora sus habilidades progresivamente. Al realizar ciertas acciones como colgarse de cornisas por más tiempo o empujar objetos pesados, irá desbloqueando mayor fuerza y resistencia, aunque este sistema sigue siendo un poco intuitivo. También se introduce un sistema de diálogos con opciones de respuesta, pero su impacto en la historia es mínimo, lo que en mi opinión fue una oportunidad desperdiciada. Además, el control es más rígido y tosco, sí, aún más que los 5 juegos anteriores, lo que lo hizo que en su momento fuera duramente criticado. Algo que los 3 juegos comparten es el diseño de niveles interconectados, donde la exploración y el ensayo y error son clave. No hay marcadores de objetivos ni ayudas modernas, aquí tienes que descubrir el camino por tu cuenta. Esto hace que la experiencia sea más inmersiva y desafiante, pero también puede sentirse frustrante para quienes no están acostumbrados a este tipo de diseño. Y hablando de acostumbrarse, el Tomb Raider 1 de esta remasterización me tomó más de 40
40 horas terminarlo, porque me costó mucho adaptarme completamente a los controles. Para esta remasterización, la gran novedad según era la inclusión de un modo de control modernizado que permitiría mover a Lara de manera más fluida en comparación con el esquema original, pero que lo siento igual de torpe como la primera trilogía remasterizada. Sin embargo, los veteranos de la saga pueden optar por los controles clásicos de tanque si lo prefieren. También se han realizado mejoras en la iluminación, y aunque el aspecto gráfico sigue dejando que desear, al menos ahora tienes una linterna mucho más intuitiva que las bengalas del segundo y tercer juego, y vaya que se agradece, porque cuando jugué esos juegos no tenía ni idea para qué servían, así que pasé varias horas prácticamente a ciegas. En general, la jugabilidad sigue siendo tan desafiante como en su lanzamiento original, pero con ajustes que lo hacen más accesible para nuevos jugadores. Ahora veamos cómo luce y rinde esta colección en Nintendo Switch. La remasterización de Tomb Raider de Dark Angel Saga es sin duda una mejora visual considerable respecto a los juegos originales. Aspyr ha trabajado en darle una nueva capa de pintura a los modelos de los personajes y texturas, lo que hace que estos clásicos luzcan mucho más nítidos en comparación con sus versiones de antaño. El cambio más notorio es el modelo de Lara Croft, que ahora tiene más detalles y animaciones más fluidas. Sin embargo, los jugadores más nostálgicos pueden cambiar en cualquier momento entre los gráficos originales, donde los polígonos de los chichis de Lara son más afilados, y los remasterizados, permitiendo revivir la experiencia tal como se jugaba en su época. Esto se aplica también a los escenarios y texturas, con fondos que se ven menos pixeleados y entornos con mejor iluminación. En cuanto a rendimiento, la versión de Nintendo Switch funciona a 30 FPS estables, tanto en modo portátil como en dock, aunque hubiera sido ideal alcanzar los 60 FPS como la versión de PlayStation 5. Al menos el desempeño es consistente y no hay caídas graves en las tasas de cuadros, solo algunos audios que parecen trabarse. Los tiempos de carga son bastante rápidos, así que la experiencia es mucho más fluida que en las versiones originales. Eso sí, hay que aclarar que, aunque la remasterización mejora la nitidez de los gráficos y las texturas, no es una reconstrucción completa a nivel de un remake. Las animaciones y movimientos siguen sintiéndose bastante toscos, especialmente en The Angel of Darkness, que ya en su lanzamiento original tenía problemas técnicos. Algunos efectos de iluminación también pueden verse anticuados en comparación con juegos modernos, pero en general el trabajo de remasterización es sólido. También es muy agradable que puedes jugar estos juegos con audio en español, así no te pierdes nada de la acción por leer los subtítulos. Ahora, un detalle que no sé si les pasó a todos: cuando descargué el juego me salió un error, lo volví a descargar y nada, no arrancaba el juego. Contacté a Nintendo y me dijeron que había un problema con la autentificación de mi cuenta. Tuve que actualizar mis datos y al hacerlo, Google tomó esto como un intento de modificación sospechosa. Eso me llevó a un lío con mis contraseñas y en consecuencia tuve problemas con OBS y YouTube Studio. Por eso no pude traerles el directo a este juego el día de su lanzamiento. Pero bueno, en fin, es de esas cosas que uno no se espera. Si hay algo que define a los Tomb Raider clásicos, es su enfoque en la exploración, los acertijos y la precisión de los saltos. The Dark Angel Saga mantiene intacta esa esencia, lo que significa que estos juegos siguen siendo desafiantes y en algunos casos frustrantes para los jugadores modernos. La dificultad radica en varios aspectos. Primero, los controles siguen siendo los originales, aunque se añadió una opción de control moderno que hace que el movimiento de Lara sea un poco más fluido. Lo sentí más torpe y poco preciso. Los saltos siguen requiriendo precisión y paciencia, especialmente en secciones de plataformas donde cualquier error puede significar la muerte. Y sí, te puedes morir de las formas más idiotas en estos juegos, lo que te obligará a repetir todo el recorrido desde tu último punto de guardado, así que te recomiendo que grabes constantemente como en un juego de Pokémon. Además, los acertijos no dan muchas pistas, lo que puede hacer que algunos jugadores se queden atascados por largos periodos. El combate también se siente rígido y anticuado, especialmente en The Angel of Darkness, que ya en su momento fue criticado por su sistema de pelea poco pulido. Aún así, si logras acostumbrarte a sus mecánicas, los enfrentamientos pueden volverse entretenidos, sobre todo cuando se combinan con la exploración y el uso de objetos para resolver situaciones. Y en cuanto a rejugabilidad, esta trilogía ofrece bastante contenido. Cada juego tiene una duración de entre 6 y 15 horas, claro, con una guía. Si decides jugarlo por tu cuenta, prepárate para invertir mucho más tiempo. Para darte una idea, en el juego de Last Revelation ya llevo 14 horas y no llevo ni un cuarto del juego. Además, hay secretos ocultos y coleccionables que incentivan a revisar niveles para encontrarlos todos. Eso si aún te quedan ganas de seguir jugando estos juegos con controles tan toscos y caídas más absurdas de lo que podrías imaginar. Un detalle extra es la posibilidad de alternar entre los gráficos originales y los remasterizados en cualquier momento con el botón más, lo cual me pareció útil porque la iluminación cambia dependiendo de la versión. A veces ciertas zonas se ven mejor con los gráficos clásicos que con los modernos y viceversa, así que terminé alternando bastante entre ambos estilos. The Dark Angel Saga logra traer de vuelta los clásicos de Tomb Raider con un apartado gráfico renovado. Esto no solo permite revivir la nostalgia, la jugabilidad sigue siendo desafiante, con acertijos que realmente ponen a prueba la paciencia y un diseño de niveles que recompensa la exploración. Además, el hecho de contar con un audio en español es un gran plus, ya que evita que te pierdas detalles importantes por estar leyendo subtítulos. Sin embargo, no todo es perfecto. Los controles siguen sintiéndose toscos, incluso con la opción de controles modernos, lo que hace que algunas secciones de plataformas sean más frustrantes de lo que deberían. Los combates, en especial de Angel of
of Darkness se sienten torpes y poco pulidos, algo que ya era un problema en su lanzamiento original. Si la dificultad de por sí ya era elevada por el diseño del juego, la falta de puntos de guardado automático puede hacer que repitas largos tramos por caídas tontas o errores en los saltos. Pero lo peor de todo es que el juego está plagado de glitches y bugs. En más de una ocasión me quedé atascado en una pared al igual que los enemigos. A veces al saltar para agarrar una cornisa, Lara salía disparada hacia arriba, lo que me hizo morir 3 veces de manera ridícula. También hubo momentos en los que los enemigos podían dañarme a través de los muros, y en 2 ocasiones el juego se congeló por completo en el cuarto título. La verdad, es una pena que un remaster de este calibre esté mal optimizado para el día de su lanzamiento. Tomb Raider 4, 5, 6 Remastered de Dark Angel Saga no solo es un regreso nostálgico, sino una carta de amor para los fans de la era dorada de Lara Croft. Es un paquete que nos recuerda por qué esta saga dejó huella en la historia de los videojuegos: exploración desafiante, acertijos ingeniosos y esa sensación de aventura pura que pocos juegos logran capturar hoy en día. Sin embargo, los años no pasan en vano, y aunque las mejoras gráficas y los controles actualizados hacen que la experiencia sea un poco más accesible, sigue siendo un título con mecánicas de la vieja escuela, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Además, no solo arrastra bugs del pasado, sino que también trae nuevos problemas técnicos. En lo personal, califico este remaster con un 6, porque en serio, parece que está hecho con las patas. No solo dejaron muchos errores sin corregir, sino que sumaron otros nuevos. Por 549 pesos, el paquete ofrece una cantidad enorme de contenido, lo que lo convierte en una compra fácil de recomendar para los fans de la saga y los amantes de los juegos de aventura clásica. Ahora, si nunca has jugado un Tomb Raider clásico y prefieres experiencias más modernas, tal vez te cueste adaptarte a su estilo más rígido. Al final, esa trilogía no se trata solo de gráficos mejorados o controles refinados, sino de revivir una época en la que los videojuegos nos hacían sentir como auténticos exploradores, donde cada secreto encontrado se sentía como un verdadero logro. Y en ese sentido, Tomb Raider 4, 5 y 6 Remastered sigue brillando a pesar de sus tropiezos. Y hasta aquí la reseña de hoy, pero dime, ¿qué opinas? ¿Te animas a jugarlo o mejor lo dejas pasar? Cuéntamelo en los comentarios, porque ya sabes que eso ayuda muchísimo al canal, y si aún no lo has hecho, deja tu like, suscríbete y activa la campanita, que aquí siempre te traigo lo más nuevo de Nintendo Switch y próximamente contenido de Nintendo Switch 2. Y perdón por la voz ronca de este video, pero aún sigo un poco enfermo de la garganta. Y antes de que te vayas, por aquí te dejo otro video que de seguro te va a interesar. Y si quieres más contenido, pásate por mi canal de gameplays o relájate con mi canal de música de videojuegos. Nos vemos en el próximo video, Guardianes de la Switch.